Hola a todos, bienvenidos a este día número 9 de las reflexiones del ayuno Maranata. Y lo que quiero compartir hoy con ustedes se encierra en este título que dice así: exponernos al resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, para que el pecado sea expuesto ante la luz de su rostro. Y para poder explicar un poco qué es lo que el Espíritu Santo me hablaba, voy a leer varios versículos como para hacer una introducción. Después vamos a leer otros que van a completar la idea. Y el primero que quiero leer está en Efesios 5, del versículo 8 al 13. Y dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 3, a partir del versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Colosenses 2, 14 y 15. Está hablando acá acerca del sacrificio de Jesús, ¿no? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A raíz de estos versículos, lo que Dios me mostraba, ¿no?, era acerca de el poder que tiene la luz en cuanto a que la luz es Jesús. Y que cuando nosotros somos expuestos ante esa luz, queda en evidencia lo que no pertenece a Él. Queda en evidencia lo que es oscuridad, lo que es tiniebla. Y la luz vence a las tinieblas, ¿no? Entonces, como decía el primer versículo que leíamos, cuando llega la luz expone todo, deja todo expuesto. Y eso que deja expuesto también son esas obras malas, ese pecado que hay en nosotros. Por eso en Juan 3 decía que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran vanas, eran malas. Entonces, lo primero era que Dios me mostraba es que si en mi corazón no quiero que lo que guardo oculto, ¿no?, aquellas cosas que sé que no están bien, aquellos pecados que tal vez no quiero confesar por temor o por vergüenza, o simplemente porque no quiero dejarlos, ¿no? Si en mi corazón no tengo el deseo de cambiar, no tengo el deseo de que eso quede en evidencia, no me voy a acercar a Cristo. No voy a acercarme en intimidad a la luz. No voy a exponerme a su gloria. No voy a ponerme en evidencia al acercarme en profundidad a quién es Él. Porque cuando Jesús murió en la cruz, como leíamos recién, dice que Él, que cargó el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo, sobre su vida, clavó en la cruz esa acta de decretos que eran contrarios a nosotros. Esa acta que estaba llena, ¿no?, escrita por todos lados con nuestros pecados, con nuestras faltas. Y dice que exhibió públicamente a los principados y potestades. Porque todos los pecados tienen una potestad espiritual detrás, ¿sí? El pecado es el fruto que uno ve, pero hay una raíz, hay una iniquidad que proviene del reino de las tinieblas, que proviene de principados y de potestades espirituales de maldad, ¿no?, que están en las regiones celestes. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, que es la luz, su luz pone en evidencia lo que antes gobernaba nuestra vida. Por eso leíamos que nosotros antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y todas esas tinieblas quedaron expuestas en la cruz de Cristo ante su luz y fueron vencidas por el sacrificio de Jesús. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a reconocer y tenemos que estar dispuestos a que la luz de Dios, a que su gloria, al tocar nuestra vida,
deje eso en evidencia y lo muestre. Como cuando está la luz apagada en una habitación y yo voy y la prendo, voy a ver todo lo que hay ahí, ¿no? Tanto las cosas que están bien como las cosas que no están bien. Y eso me llevaba a algo que escribí acá, que dice: cuando la luz es encendida, todo queda expuesto y las cosas ocultas salen y son puestas en evidencia. Algo que está oculto no necesariamente lo está a conciencia. Muchas veces hay cosas ocultas que no sabíamos que estaban ahí. No sé si alguna vez les pasó que se ponen a buscar algo y encuentran otra cosa, ¿no? O cuando están buscando algo y no lo encuentran y después se ponen a buscar cualquier otra cosa en otro día y encuentran lo que estaban buscando antes. Bueno, esto es lo que escribí acá, ¿no? Lo que Dios me mostraba. Que a veces tenemos cosas que están ocultas en nuestro corazón que ni siquiera somos conscientes de que están ahí. Pero a medida que nos acercamos a la luz de Cristo, a la medida que su luz nos invade y nos toca en lo profundo, esas cosas empiezan a quedar en evidencia, no solo para los demás, sino para nosotros mismos en primer lugar. Por eso es tan necesario acercarnos a la luz, en lugar de huir de la luz, como muchas personas decidieron hacer, ¿no? Como le decía Juan a Nicodemo, Jesús a Nicodemo, en Juan 3:16 hasta el 18 leímos, ¿no? 19. Y eso me llevó a otros 2 versículos para explicar un poco mejor esta idea, otros 2 pasajes. Y uno está en Éxodo, habla acerca de Moisés, ¿no? Cuando dice que él ascendía al monte Sinaí, dice que él hablaba cara a cara con Dios y ahí recibió las tablas de la ley, los mandamientos. Y dice esto en el capítulo 34, a partir del versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Versículo 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Y el versículo de 2 Corintios, a partir del capítulo 3, desde el versículo 16, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, como leíamos recién en Corintios, nosotros, al mirar la gloria de Dios, como en un espejo, porque no la vemos de forma directa, sino que la vemos reflejada, en otro pasaje dice que Jesús es la imagen misma de Dios, ¿no? Que antes nos habló por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo, que es la imagen misma de la esencia de Dios, ¿no? Entonces dice que nosotros mirando a cara descubierta, como sin el velo, como pasaba con Moisés, que veía a Dios y hablaba con él cara a cara sin ningún velo, somos transformados por medio del Espíritu Santo en la misma gloria que estamos viendo, en la misma gloria a la cual estamos siendo expuestos, que es la gloria de Dios. Y así como pasaba con Moisés, dice que cuando él bajaba, su rostro resplandecía, o sea, él reflejaba esa misma gloria a la cual había sido expuesto antes, ¿no? Esa misma luz que provenía del rostro de Dios, él la reflejaba en su propio rostro, después de haber estado en contacto, después de haber visto a Dios cara a cara y hablado con él. Entonces, nosotros, como dice en Corintios, pasa lo mismo con nuestra vida. Cuando somos expuestos a la gloria de Dios, cuando lo miramos de frente, espiritualmente hablando, ¿no? Somos transformados a su imagen, a la imagen de esa gloria, por medio del Espíritu Santo. Y a su vez nosotros nos convertimos en un espejo para otros, porque pueden ver en nosotros la gloria de Dios. Ahora, Dios me
llevaba a hacer esta reflexión, que voy a leer lo que escribí. Nosotros como espejos fuimos llamados a reflejar la gloria de Dios, de Cristo. Pero un espejo sucio, con polvo o manchas, no puede reflejar. Al menos no puede reflejar nada de forma clara, ¿no? Y no puede reflejar tampoco la luz. Entonces me hacía llevar a esta imagen, ¿no? Dios. Me decía, bueno, vos te exponés a mi gloria. Pero a menos que te dejes transformar por el Espíritu Santo, no vas a poder reflejar a otros esa misma gloria a la cual estás siendo expuesta. Entonces, ¿cómo podemos quitar esa suciedad de nuestra vida que impide que la gloria de Dios se refleje a través nuestro, ¿no? Y la manera es justamente permitiendo que la luz de Cristo, que es su gloria, ponga en evidencia lo que está mal en nosotros. En Daniel 2, que lo hemos leído en otra oportunidad, Daniel decía, ¿no? Acerca de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y en el Salmo 90, el versículo 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Entonces, cuando nosotros permitimos que la gloria de Dios a la cual somos expuestos, cuando nosotros nos acercamos a Cristo y dejamos que su luz ponga en evidencia nuestros errores, nuestra maldad, nuestro pecado, eso es lo que le permite a Él y al Espíritu Santo transformarnos en la imagen de Cristo y limpiar nuestra vida, clavar esa acta en la cruz, ¿no? Porque la obra Jesús ya la hizo, pero nosotros tenemos que reconocerla y aceptarla, para que todo eso quede en evidencia y a través de eso poder ser limpiados y convertirnos en espejos puros que realmente reflejen el mismo brillo, la misma gloria que estamos recibiendo. Y no sé si ustedes alguna vez jugaron con espejos, pero si ustedes tienen un espejo y lo ponen al sol, van a ver que la luz del sol se refleja en el espejo y emite un brillo. Y si yo muevo el espejo, ¿no? Yo acá tengo el espejo, viene el rayo del sol directo. Acá empieza a haber luz, la luz que está recibiendo del sol. Si yo lo muevo, se va a mover esa luz, ¿no? Se va a ver como si estuviese, no sé, agua cristalina. Ahora, esa misma luz, otra persona la puede ver desde muy lejos. ¿Y qué pasa si esa luz se refleja en otro espejo? Entonces viene el sol, le da la luz al espejo, este espejo está enfrente a otro, se refleja acá y este se puede reflejar en otro. Y así, eso puede iluminar, por ejemplo, toda una habitación. Si vieron Indiana Jones, ese tipo de cosas se usaban, ¿no? En la época de antes, poner espejos uno enfrentado a otro en un cierto ángulo para que al dar la luz en uno se refracte y rebote en el resto de los espejos y se ilumine toda la habitación. Bueno, esa era la idea, ¿no? De nosotros como cuerpo de Cristo. Cuando nosotros somos expuestos a la luz del Dios, ¿no? A la luz de Cristo, a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, y somos transformados en la imagen de Dios, cuando nuestro pecado cae en evidencia para ser limpiado, entonces podemos reflejar esa misma luz a los demás. Y los demás, a través nuestro, también quedan expuestos a la luz de la gloria de Dios. Tal vez hay personas que no están directamente en comunión con Dios porque no lo conocen. Entonces, la gloria de Dios que pueden ver, ¿cómo la van a poder ver si ellos mismos no van a la fuente directa de luz? La pueden ver a través nuestro, que somos un espejo que refleja la gloria de Dios. Por eso necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo y necesitamos también disponer nuestro corazón a que quede en evidencia el pecado, para que pueda ser limpiado, para que nosotros como espejos seamos claros y reflejemos de forma perfecta a Cristo, ¿no? Y nuestro mayor ejemplo, ¿no?, de alguien que reflejó con fidelidad la gloria de Dios es Jesús. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Mateo 17, poco antes de que Jesús fuese crucificado, que va con algunos de sus discípulos, ¿no?, a un monte, que es el monte de la transfiguración, así se lo conoce. En el versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, Jesús, y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces acá vemos que Jesús era claramente esa luz, esa gloria de Dios que las personas podían ver. Cuando Él mostró su esencia real con sus discípulos, cuando Él se transfiguró delante de ellos, fue como mostrar su verdadera identidad. Porque eso es lo que, dentro de alguna de las cosas, ¿no?, que implica la palabra rostro, cuando habla de la luz de su rostro, ¿no? La cara de una persona es su identidad. Vos reconoces a alguien a través de su rostro, también a través de su ADN, pero cuando vos ves a alguien, lo podés reconocer por su rostro. Entonces, cuando habla también del rostro de Dios, de que hay luz en su rostro, que es la gloria de Dios, habla acerca de cuál es la esencia de Dios. Y esa esencia estaba en plenitud en Cristo. Entonces nosotros tenemos a Jesús como el modelo a seguir, porque Él fue 100% humano, igual que nosotros. Entonces quizás por nuestra mente se puede pasar la idea de que, bueno, que es imposible reflejar fielmente la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús, que era 100% hombre, Él reflejó fielmente la gloria de Dios con su vida. Y no porque se haya transfigurado y haya brillado, sino porque en su diario andar en esta tierra, Él realmente vivió en santidad. Y lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo también, ¿no? Dice que cuando Él fue llevado al desierto para ser tentado con el diablo, fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo estaba ahí, ¿no? Entonces nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Y por medio de Él también podemos vencer al pecado en nuestra vida. Dice en Romanos que por la obra del Espíritu podemos vencer y destruir y deshacer todas las que son las obras de la carne, ¿no? Y que es el Espíritu Santo el que nos transforma en la gloria de Dios a medida que nos exponemos al resplandor de su rostro, como decía en Corintios que leíamos recién. Entonces, lo último que yo acá noté dice: la gloria de Dios nos estaba velada y fuimos destituidos de ella a causa del pecado, como dice, ¿no?, en Romanos, que por cuanto todos pecaron fueron destituidos, fueron apartados, quitados de la gloria de Dios. Pero en Cristo y por su sangre nuevamente podemos acceder a su gloria, a la luz de su rostro. Y nuestro pecado, al ser expuesto, puede ser limpiado, porque ya fue pagado con la muerte de Jesús. Y por último, quiero leer Isaías, el capítulo 60, del versículo 1 al 3. Y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y quería terminar con este pasaje, porque la gloria de Dios ya resplandeció sobre nosotros, ya ha nacido sobre nosotros a través de Cristo. Y dice que tinieblas van a cubrir la tierra, todas las naciones. Y son los tiempos que estamos viviendo, tiempos en donde el mundo está sumido en las tinieblas. Y nosotros fuimos llamados a poder reflejar esa gloria de Dios. Pero primero necesitamos disponer nuestro corazón a ser limpiados, a exponernos a su luz para que el pecado quede expuesto y pueda ser quitado de nuestra vida por medio del arrepentimiento que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y de esta manera ir transformándonos en la misma imagen de Cristo, en la imagen de la gloria de Dios. Y poder llevar luz a las naciones, poder llevar luz a la tierra, a nuestra familia, a nuestro barrio, el lugar en donde Dios nos haya puesto. Así que bueno, espero que se haya entendido y que Dios los bendiga, que puedan seguir en intimidad con Él y que dispongan su corazón a Jesús, a Cristo, ¿no? Y a pedirle que si hay cosas ocultas que ustedes que ni siquiera saben que están ahí, que Él por medio de su luz se las revele, que puedan quedar expuestas, que no guardemos orgullo en nuestro corazón que nos impida acercarnos a la luz, como decía en Juan 3, ¿no? Que no querían que sus obras sean reprendidas porque eran malas, entonces nos acercaban a la luz. Que nosotros, por el contrario, nos acerquemos cada vez más a la luz de Cristo para que quede expuesto si hay algo en nuestra vida que no está de acuerdo a su santidad, que no está de acuerdo a su justicia, al fruto del Espíritu Santo, para que podamos ser limpiados, para que seamos espejos claros que reflejemos con fidelidad la gloria de Cristo a través nuestro. Que Dios les bendiga.